para animar las cámaras en 3D, entonces tengo que poner las capas en 3D. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todas las capas que van a estar en este espacio tridimensional. El fondo no, pero hasta acá sí. Y tengo esta opción, este bloque que está acá, me transforma cada una de las capas en 3D. ¿Ya? Si no les aparece, eh, deberían activar el primer módulo que está acá, este, y ahí les va a aparecer la casilla para poner las capas en 3D. Y ustedes le hacen un clic con todas las capas seleccionadas y ya van a estar en 3D. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo, por ejemplo, una de las capas, por ejemplo, va a ver la primera, van a ver que la posición tiene tres ejes ahora. Existe el eje Z. Antes teníamos solamente X e Y, y ahora tenemos X, Y y Z. ¿Ya? Como están todos en cero, están todos en la misma posición del espacio tridimensional. ¿Ya? Por lo menos en el eje Z. Y lo que vamos a hacer es, para no complicar mayormente en la primera etapa, mantener eso, pero ya tenemos las capas en un espacio tridimensional y ahora vamos a agregar una cámara que se mueva en este espacio tridimensional. Entonces, para hacer eso, simplemente presiono el botón derecho acá, pongo nuevo, tiene que ser en algún espacio que esté libre. Por ejemplo, acá donde está el palantito, ponen nuevo, botón derecho, y ponen cámara. Ahora, las cámaras tienen distintas características, ¿ya? Yo les aconsejo que trabajen con cámaras de un solo nodo. Pueden trabajar con dos nodos y pueden modificar el ángulo de rotación de la cámara. El ángulo de rotación desde donde está la cámara y hacia dónde está apuntando, el destino. Pero eso es mucho más complejo y va a ser más caótico en términos de animación y no les va a quedar tan pulcro. Entonces yo les aconsejo trabajar con un nodo de cámara por ahora, ¿ya? Y desde acá pueden trabajar también el milimetraje, ¿ya? Que viene a ser en realidad la distancia focal, que es la distancia que existe entre el lente hasta donde llega la luz dentro del film, por decirlo de alguna forma, ¿ya? En realidad es el tamaño del lente. El típico es el de 50 milímetros, ¿ya? Pero también puede trabajar en 35, 24, lo que ustedes quieran. Yo les recomiendo trabajar entre 50 y 35 milímetros o 28. ¿Ya? Mientras más corto, más grande el ángulo. ¿Ya? Si ustedes trabajan en 20 milímetros, se ve mucho más amplio todo. Si ustedes trabajan con un milimetraje más grande, se va a ver todo mucho más apretado, más cerca. ¿Ya? Que estos son los que se llaman los teleobjetivos, y estos tienden a ser gran angular. ¿Ya? Eso es como en términos de óptica de lente. ¿Ya? Pero un 50, un 35 milímetros están ok. Entonces dejamos cámara de un nodo, 50 milímetros, y le ponemos OK. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos es esta cámara. No va a pasar nada en realidad lo que tenemos acá. Pero sí lo que podemos hacer es ir modificando la posición de esta cámara. ¿Ya? ¿Y cómo modificamos la posición de la cámara? Lo vemos desde las características, y podemos ver transformar, y podemos ver la posición. También podemos modificar la rotación de la cámara, que es interesante para cuando los textos se dan vuelta. Entonces yo lo primero que voy a ver es, este acá dice 99, o sea, having girl problems, hasta ahí. Y voy a componer esto para que se lea bien, ¿ya? Entonces voy a componerlo en términos de la posición de la cámara. Entonces voy a tomar la cámara y lo primero que voy a hacer es tratar de posicionarlo en forma correcta. Lo más como básico sería verlo directamente desde acá, pero voy a ocupar dos vistas. Para ocupar dos vistas lo hago desde esta opción donde dice seleccionar el layout de las vistas, y donde hice una vista pongo dos vistas. Y ahora puedo poner desde acá, tengo la vista desde la izquierda, ¿ya? Que acá lo puedo ver donde debería estar activado. En este caso tengo la cámara activa, pues tengo estos triangulitos acá. Esto es cómo se vería desde la cámara. Y si yo le hago un clic acá, tengo la vista desde la izquierda. Acá dice izquierda y en la parte de arriba también tengo la izquierda. También podría verlo desde arriba si yo quisiera. Lo podría ver desde top, ¿ya? Yo usualmente trabajo desde la izquierda, pero pueden ir jugando con eso de acuerdo a lo que ustedes quieran ir visualizando. Entonces yo desde acá puedo tomar la cámara, le hago un clic y puedo modificarlo desde los ejes, ¿ya? Entonces podría decir, ¿sabes que en realidad esto necesito acercarlo un poco más? Tomo el eje desde acá y muevo la cámara. Y si ustedes fijan al lado derecho, se está acercando la cámara. Entonces desde acá puedo empezar a modificar esto. O bien también podría modificar la posición desde los ejes que están en las características de la transformación de la cámara desde acá. Y podría modificarlo hacia la izquierda, hacia la derecha y por ahí. Y también me puedo ayudar por guías visuales en términos de lo que son los márgenes seguros, lo que se llama. Entonces yo puedo hacer un clic sobre esta vista y activo los márgenes seguros. ¿Desde dónde? Desde
hay una opción que estaba por acá. Déjame revisar, sí. Acá. Entonces, de acá ustedes ponen márgenes seguros. Y acá les va a aparecer el centro, áreas de seguridad y todo eso. Entonces yo más o menos puedo decir, ah, ya, ¿está más o menos centrado? Sí, está más o menos. Pero puedo ajustar un poquito mejor esto y me puedo acercar un poco más desde acá. Y así voy viendo esto. Siempre dejen un poco de aire alrededor, ¿ya? Por eso que se llaman márgenes de seguridad. Antiguamente los televisores, cuando tenían la proporción 16:9, como los típicos de hoy, el 4:3 se comía una parte de lo que estaban en el televisor. Entonces por eso se ocupaban estos márgenes de seguridad, para que no se cortaran los textos ni nada de eso. Entonces es bueno mantener esas áreas como para asegurarnos que se va a ver bien. Entonces ahí está más o menos listo. Entonces ya tengo la primera cámara. Entonces hasta como por ahí. Entonces yo sé que después voy a tener que animar la cámara y voy a poner un fotograma acá. Voy a poner eso ahí. Y puedo incluso ir... eh, podría ir acercando, podría partir más cerca de esto e ir alejándome. Podría partir como, por ejemplo, desde ahí. Podría posicionar esto por acá. Quizás esto acá. Y eso se va a ir alejando. Entonces puedo poner esto por ahí. Y ahora va a partir así, ¿ven? Y después acá viene el giro. Entonces tengo que poner un fotograma en el eje Z de la rotación, acá. Y después viene el giro. Entonces voy a terminar esto como para poder leerlo bien. Y acá voy a girar 180 grados. 180 grados. Y la composición se me va a dar vuelta. Entonces ahora ya puedo leer el texto que tenía ahí. Y me voy a acercar acá. Voy a acercarme para poder leer bien ese texto que teníamos compuesto ahí. Lo vamos a centrar un poquito más. Ahora, también se pueden ayudar por otras formas de movimiento de cámara que están en la parte de arriba, desde acá. Entonces yo, por ejemplo, con esto, yo me puedo acercar y alejar con esa opción. Ahí me puedo acercar y alejar. O bien también puedo panear con esta opción de acá. Puedo mover la cámara así directamente. Y voy moviendo sus puntos desde ahí. Y puedo hacerlo con eso. O bien puedo hacerlo directamente desde acá, con los ejes. Y ahí puedo ir ajustando esto un poquito. Puedo ir jugando con esas cosas, ¿ya? Entonces ahí ya lo tengo más o menos compuesto. Pero lo importante es que este giro no puede demorarse todo ese rato, porque si no, no voy a empezar a leer todo ese texto así lentamente y después voy a tener que darle vuelta de nuevo. Esto tiene que ser un giro rápido y un cambio de posición rápido. Entonces, quizás como por ahí, y esto ya debería haber girado y haber cambiado la posición. Ahí. Entonces ahí hacemos ese giro. Ahí. Y ahí si quiero, me puedo ir acercando un poquito, me puedo ir alejando hasta que parta lo otro. Entonces quizás podría ir acercando un poquito más, como para seguir en la misma dirección, ¿ya? Si me está acercando, sigamos acercándonos. Entonces si hacemos eso, vamos hacia allá, giramos y seguimos acercándonos. Ahora tenemos un problema ese rebote. ¿Por qué pasa eso? Porque de forma por defecto, lo que hace After Effects es que suaviza los fotogramas, los suaviza en términos eh, de su uso en el espacio, ¿ya? Y hace curvas de Bézier con eso. Pero yo lo puedo hacer que sea directo, ¿ya? Entonces yo puedo hacer que esto no sean curvas, que no sean Bézier, sino que sea lineal. Entonces selecciono estos fotogramas, presiono el botón derecho y acá en asistente fotograma clave, o sea, perdón, en keyframe, perdón, interpolación de fotograma. Desde acá yo le digo que la interpolación espacial que no sea auto-Bézier, sino que sea lineal. Entonces ahora no vamos a tener ese rebote. Cuando yo lo vea, va a ser directo, ¿ven? Y tengo eso. Ese es el gran problema de la animación de cámara, que usualmente hace ese rebote porque en la interpolación espacial está puesto como Bézier. Pero ahora ya es lineal, entonces no tengo mayores problemas de eso. Y lo único que después voy a tener que hacer es modificar la trayectoria. Pero eso yo lo puedo modificar posteriormente. Lo voy a hacer ahora como para que vean bien. Pero selecciono estos fotogramas y no puedo poner acá en la interpolación. Y desde acá podría ponerle que sea Bézier. Pongo OK. Y ahí ya no debería rebotar, sino que debería hacerlo derecho. Ahí está derecho. Y puedo modificar la trayectoria desde acá. Entonces podría tomar estos puntos y hacerlo mucho más suave. Entonces quizás podría ir un poquito más para arriba. Esto podría girar un poco más así. Esto podría ir un poquito más así. Y voy modificando eso. Ahora, esto ni siquiera estoy trabajando con la aceleración. Simplemente estoy trabajando con la trayectoria.
Entonces esto es el espacio, ¿ya? Pero ahí ya está un poco más suave el movimiento en términos de espacio. Pero si yo quiero, después podría modificar esto en términos de velocidad. Entonces recuerda lo que habíamos visto de acá de suavizar los fotogramas. Y si is, y después podemos modificar estos de acá también, podemos suavizarlo con comando y le hacemos un clic. Y lo mismo acá también poníamos botón derecho y suavizar eso otro. Pero esto ya es como al final. Todo esto, estas cosas son como para el final, para ir ajustando todo esto. Ir ajustando las distancias, ir ajustando la trayectoria y todo. Pero lo importante, en primera instancia, es llegar bien a los puntos donde corresponda, ¿ya? Y evitar estos rebotes. Ahí todavía tengo un rebote, pero de nuevo, ese rebote yo lo soluciono seleccionando estos fotogramas, botón derecho, interpolación de keyframe, y desde acá en la espacial lo voy a poner que sea lineal, ok. Y ahí la corrijo, entonces ahí ya no me rebota más, ¿ya? Pero eso es lo que ustedes tienen que tener ojo, y después van ajustando todo esto, en tiempo, en trayectoria, y ahí está de nuevo la otra pega, que es más fina, del movimiento de cámara, ¿ya? Y eso es como puro ir afinando el asunto, ¿ya? Puro ir suavizando estas cosas, ir viendo. Y ahora, si uno se quiere meter más incluso en esto, que es lo que deberían hacer, es ver el tema de la influencia. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en algún momento? Entonces de hecho voy a suavizar todo esto, de acá, y sí. Y puedo modificar la influencia desde el editor de gráficos, desde acá. Entonces puedo ver la posición y desde acá ahora podría ver cómo llega esto y podría ir modificando la influencia acá, esto otro acá, me puedo ir acercando. Pero no, estos son como los pasos finales, ¿ya? Como que primero calcen la composición en términos de que lo que estamos viendo calce dentro de la pantalla y después modificamos todo lo que es suavidad, trayectoria, velocidad, aceleraciones y todo eso, ¿ya? Entonces lo primero es calzar la composición en términos de dónde están los fotogramas. Después pueden poner todo lineal, ¿ya? En términos espaciales, de la interpretación de, del fotograma. En la interpolación del fotograma espacial lo ponen lineal y después modifican las trayectorias y después suavizan todo, ¿ya? Pero eso es como la base como para poder ir animando todo esto. Y una vez que ya tengo listo esto, salto a una nueva composición y armo de nuevo otros 5 o 10 segundos, lo que corresponda, ¿ya? Pero no hagan todo dentro de una misma composición. No hagan los 45 segundos o el minuto entero en una sola composición, porque si no se van a llenar de capas, van a tener problemas con la cámara y va a ser mucho más conflictivo y más difícil de trabajar. Entonces hágalo por secciones. Tengan, no sé, de 6 a 10 composiciones distintas, más o menos, y van trabajando segmentos de la canción por composición, y después pasan de una a otra por corte, ¿ya? Eso es mucho más óptimo en términos de flujo de trabajo que trabajar todo sobre una composición, ¿ya? Siempre se hace por parte. Pero eso es en términos de el uso de cámaras. Creo que tengo un poquito más avanzado uno. Voy a ver si puedo abrir ese proyecto para poder mostrárselo. Y a ver cómo está esto. Por ahí va, claro. Pero ese todavía tiene algunos rebotes y todo eso. Pero no, podría seleccionar todo esto, botón derecho, sobre uno de los fotogramas, interpolación de fotograma, y desde acá, donde dice interpolación espacial, le pongo que sea lineal, ok, y así. Puedo seleccionar todo esto y lo suavizo, botón derecho, asistente fotograma, easy ease, y ahí está todo suavizado, y ahí va, mucho mejor. Ahí sí se nota. Y después simplemente puedo tomar esto, el editor de gráfico, y modifico la influencia. Entonces puedo seleccionar todos estos fotogramas y le digo, ¿sabes qué? Esto tirarlo, no sé, a un 60%. Y ahora tomo los otros también, de acá, y tomo esto de este otro lado para acá. Vamos a acercar un poquito más. Vamos a modificar esto un poco más para allá. Ahí. Y ahora tomo esto y les digo también que sea un 60% más o menos. Por ahí. Y eso va a quedar mucho más suave. Entonces ahora, si visualizo esto, voy a poner una sola vista. Acá está la cámara activa. Vamos a retroceder esto. Vamos a poner acá. Y vamos a previsualizar cómo está quedando. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Pero por ahí va, ¿ven? Entonces eso es, todavía le falta trabajo y todo. También tienen que suavizar lo que es la rotación. Pero eso es básicamente la base, ¿ya? Y esto es harto de afinar, ir viendo si está funcionando bien, si está mal, si son bien los tiempos y todo eso. Pero esa es la metodología, ¿ya?